Bien, hola a todos, buenas tardes y bienvenidos un día más a los webinars de Redu. Hoy nos acompaña Javier Paricio con el webinar El marco de desarrollo docente, una propuesta de evaluación desde el MEDAD. Javier es licenciado en Historia y doctor en Educación y profesor titular de la Universidad en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Su vinculación con la innovación educativa ha sido una constante a lo largo de toda su trayectoria académica y, de hecho, ha estado implicado en el apoyo a los proyectos de innovación y mejora de la docencia de la Universidad de Zaragoza desde 1989. En el periodo 2003 y 2008 fue director del Instituto de Ciencias de la Educación y entre 2008 y 2012 fue adjunto al rector para la innovación docente. Además, ha sido miembro de la Junta Directiva de REDU, de la Red Estatal de Docencia Universitaria, y desde 2012 colabora de forma continuada con agencias de calidad de la evaluación de las titulaciones universitarias. Es, por tanto, un investigador especializado en la calidad y mejora de la docencia en la educación superior. Es autor de más de 30 publicaciones sobre cuestiones de docencia universitaria y formación de profesorado, entre artículos, libros y capítulos de libro. En particular, me gustaría resaltar que es coautor del libro Cartografía de la buena docencia universitaria, un marco para el desarrollo del profesorado basado en la investigación, fruto del proyecto de investigación de un marco de desarrollo académico docente MEDAD impulsado y financiado por RED y del que ha sido investigador principal. Por último, me gustaría resaltar su participación en numerosos congresos nacionales e internacionales, así como el que ha impartido diversos seminarios y actividades de formación para el profesorado universitario en la mayoría de las universidades españolas. Javier, un gustazo tenerte hoy con nosotros. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, María. La verdad es que el gusto es mío. Siempre es un placer estar en un foro como este de Redu y además en una serie de webinars que tienen tanto éxito. Vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de evaluación del profesorado, a ver algunos problemas de la evaluación del profesorado y a hacer una propuesta que viene precisamente del trabajo que presentabas de cartografía de la buena docencia universitaria, de ese marco de desarrollo académico docente. Yo recuerdo hace ya bastantes años, ¿no? Casi 10 años, ¿no? Recuerdo que estaba en una reunión pues, de este tipo, ¿no? Como estábamos y empezaron las voces, ¿no? Unas voces que todos conocemos, ¿no? Con esa idea de que era necesario valorar más la docencia dentro de las universidades, que no se reconocía suficiente, que el rectorado debía hacer... Yo en esos momentos estaba en el rectorado de mi universidad y recuerdo que en ese momento yo comenté, estoy completamente de acuerdo, es necesario reconocer la docencia como una actividad de primer nivel dentro de la universidad. El problema es que, bueno, podemos tomar muchos tipos de medidas, pero una de las más importantes sería tener una buena evaluación del profesorado. Porque si no somos capaces de discriminar, de reconocer a los buenos profesores, va a ser difícil realmente que tengamos un sistema de reconocimiento de la docencia, ¿no? Lo cierto es que en los últimos años se han ido implantando todos los docencias dentro de las universidades españolas. Eso suponía ir más allá de las simples encuestas de evaluación del profesorado y poner en marcha mecanismos que en algunas ocasiones son complicados y caros para evaluar el profesorado. La primera pregunta que deberíamos hacernos es si todos esos mecanismos dentro de lo que es el programa Docentia están funcionando y están teniendo éxito. Desde mi punto de vista, hay tres aspectos críticos en la evaluación del profesorado en los cuales deberíamos repensar lo que estamos haciendo, ¿no? El primero de los aspectos críticos es sobre todo el que vamos a hablar hoy, ¿no? Y es el hecho de que cualquier evaluación necesita un marco de referencia. Toda la evaluación, cualquier evaluación se hace con respecto a algo, con respecto a una referencia, ¿no?
Así que necesitamos un marco de referencia de lo que para nosotros, para los que estamos en ese momento haciendo una evaluación, significa ser buen profesor o buena profesora dentro de la universidad, ¿no? Sobre todo vamos a trabajar en este problema, pero este problema es inseparable de un segundo problema, ¿no? Que es la idea de la contextualización. Y es el hecho de que necesitamos un marco, ese marco de referencia debe poder evaluar a cada profesor o profesora dentro de su contexto específico, porque no es lo mismo dar clases en un grado que en un máster, dar a un grupo de 70 estudiantes que dar a un grupo de 15 estudiantes, o darlo en primero o darlo en cuarto de grado, o siquiera darlo en ingeniería o darlo en historia, ¿no? Cada contexto tiene sus dificultades y sus especificidades, ¿no? Realmente necesitamos reconocer ese contexto, porque lo que puede ser una buena docencia en un ámbito podría no serlo en otro. Así que necesitamos introducir ese elemento de contextualización. Y por último, necesitamos realmente que sea un proceso cualitativo, porque hay algunos aspectos docentes que podemos evaluar a través de las encuestas o de un modo cuantitativo, pero son pocos. Los aspectos realmente importantes de la docencia, lo que distingue realmente a un buen profesor de un mal profesor, casi siempre solamente podemos evaluarlos de una forma cualitativa. Yo creo que estos son tres verdaderos puntos débiles, talones de Aquiles en todo nuestro sistema de evaluación. Nuestro sistema de evaluación rara vez tiene un marco de referencia de lo que considera un buen profesor o profesora dentro de la universidad, rara vez tiene ese marco explicitado, rara vez es un sistema contextualizado a las circunstancias específicas de cada profesor y rara vez tiene realmente hay un proceso cualitativo de evaluación y no una simple suma de números, una especie de checklist, ¿no? Donde el evaluador simplemente va diciendo esto está o esto no está, ¿no? Para hacerlo. Así que necesitamos realmente trabajar en estas tres dimensiones y creo que además las tres son revisando los programas docencia españoles. Hay pocas universidades, hay alguna, pero hay muy pocas universidades que realmente tengan resueltos estos tres principios fundamentales. Para ver un poco cuál es la situación de la evaluación, he cogido un docencia. Lo he cogido desde una universidad española. Dime. Sí. Vale. Lo he cogido no porque sea un caso excepcional, sino precisamente por todo lo contrario, porque es un caso muy, muy típico. ¿Y cómo es un programa docencia habitualmente? Bien, vamos a ir viendo qué tipos de criterios, qué tipos de cosas evalúa. Normalmente se sigue el estándar de docencia establecido por la Agencia Nacional, así que hay un apartado de planificación de la docencia. Los aspectos van cambiando de apartado, los mismos apartados en unos programas y otros, pero aquí, por ejemplo, típicamente se evalúa la carga docente, se evalúa que tengas una guía docente. Vamos a dejar aparte las encuestas de evaluación, que es lo que viene después. ¿Qué más cosas evaluamos? Evaluamos la actividad docente, es decir, si que realmente se está cumpliendo con las clases, etcétera, que se está cumpliendo con las actividades de apoyo, con las tutorías, etcétera, que se cumple con la evaluación. Claro, con lo que ha caído. Jolín. Entra un poquito siempre, ¿eh? Por favor, deben cerrar el micro. Por favor, cierren los micrófonos. Disculpa, Javier. Sí. Estoy intentando detectar quién es, pero no lo logro. Vale. Es difícil. Vale, lo que vemos es si se hacen las evaluaciones a tiempo, si se programan las sesiones de revisión de esas evaluaciones, si se entregan las actas. Pero fijaos que realmente nada de lo que hemos hablado hasta ahora tiene que ver con la calidad de lo que un profesor hace en el aula. Tiene que ver más que nada con el cumplimiento de nuestras obligaciones docentes. También se evalúa muy habitualmente lo que podríamos llamar actividad docente extraordinaria, es decir, la participación en tesis, dirección de TFGs, TFMs, planes de acción tutorial, prácticas, la presencia en tribunales de tesis, de TFGs, los cursos de apoyo, la participación en cursos cero, cursos de diversidad, actividades de coordinación en la titulación, en la materia, en la participación en comisiones, las labores de organización en diferentes tipos de órganos, la elaboración, la publicación de materiales didácticos, ¿no? En realidad, algo de esto que estoy diciendo distingue
a un buen profesor de un mal profesor, realmente son indicadores de que lo que estamos haciendo dentro del aula con nuestros estudiantes es eficaz para conseguir unos resultados valiosos. ¿Realmente tiene que ver con la buena docencia, todo esto que estamos hablando? ¿O sencillamente tiene que ver con dedicarnos a la docencia? En este caso ya no solamente cumplir con nuestra docencia, sino, bueno, pues tener una buena dedicación a la docencia, ¿no? Veamos qué más cosas evaluamos, ¿no? Las tasas. En casi todos los programas están las tasas, ¿no? Así que normalmente está la tasa de éxito, la tasa de rendimiento, la tasa de evaluación. Esto es más raro todavía, porque dices, tener una tasa de éxito del 100%, es decir, que todos los estudiantes que se presentan al examen aprueban, ¿es signo de buena docencia? O igual es un indicador de que realmente no estamos evaluando y estamos regalando nuestra asignatura. No sé muy bien de qué es indicador una tasa de éxito. En el momento que la descontextualizamos, los indicadores no significan nada, ¿no? Así que, sin embargo, en los programas es muy habitual que si tú tienes una tasa de éxito del 100%, tienes más calificación, parece que eres mejor docente, ¿no? Y por último, pues se valora habitualmente si participamos en cursos de formación, si participamos en congresos, en jornadas relacionadas con la docencia, si hacemos estancias, si participamos en grupos de proyectos de innovación, si hacemos publicaciones relacionadas con la innovación docente. Entonces, esto indicaría que somos buenos profesores. Bueno, en realidad no mucho. Lo que indica es que por lo menos estamos interesados en la docencia, ¿no? Pero el que haga muchos cursos de formación tampoco significa que sea bueno realmente en el aula, que realmente mis cursos valgan la pena para mis estudiantes, ¿no? Realmente no lo perjuzga en absoluto que tenga muchos certificados de cursos, ¿no? Lo que tenemos es entonces que básicamente la gran mayoría de lo que estamos evaluando como buen profesor tiene que ver con el cumplimiento de nuestras obligaciones docentes y con mucha dedicación a la docencia, mucha participación en todo tipo de comisiones, proyectos, cursos. Esa dedicación, sí, puede ser indicador de que nos interesa la docencia, pero no tiene por qué ser indicador en absoluto de que como docentes somos buenos, en absoluto. Y hay un segundo indicador, esto de las tasas de éxito, y es, bueno, la concepción del buen profesor que se trasluce de aquí es sencillamente que aprobar mucho es ser mejor profesor. Volvamos atrás para ver, porque lo único que queda, y eso ha sido muy habitual en todos los programas de evaluación, el único elemento que es capaz de discriminar algunos aspectos de buena docencia son nuestras queridas encuestas de evaluación dirigidas a los estudiantes. Vamos a ver qué mide una encuesta tipo, ¿no? Hay muchísimas distintas, cada universidad tiene la suya, pero ¿qué tipos de aspectos son más típicos, ¿no? Si veo en este docencia, en este que he cogido como ejemplo, veo en las encuestas y abajo se está trabajando el cumplimiento de la guía docente, si estoy cumpliendo con la guía docente, ¿no? Bueno, eso sería cumplimiento de mis obligaciones, en realidad aquí no evalúa nada. Es típico que estén los recursos didácticos que estoy utilizando. Si tengo buena bibliografía, si tengo material complementario, si tengo vídeos. Esto es un clásico, ¿no? en la evaluación. Después se evalúa si el estudiante percibe que la enseñanza está bien organizada y si percibe que existe coordinación entre mi asignatura y otras asignaturas, ¿no? Así que, bueno, eso sí serían criterios de buena docencia, ¿no? Más si asisto a clase, lo vemos aquí abajo, satisfacción de las encuestas, si asisto a clases, si asisto a las tutorías, de nuevo sería cumplimiento de la docencia simplemente. Y si realmente hago bien mi trabajo de orientación, resuelvo dudas, aliento a la participación en clase, eso sí podrían ser criterios, ¿no? De buena docencia. La claridad, si realmente mis clases ayudan a entender, esto sí sería un criterio de buena docencia, ¿no? O la evaluación, si mi evaluación está ajustada a los contenidos del programa, bueno, podríamos interpretarlo como contenido y una valoración general del profesorado. Estos son los asuntos típicos. Lo que vemos entonces es que la concepción implícita que está en nuestra evaluación, la imagen de buen profesor, el referente de buen profesor, que en este caso está implícito, que estamos manejando en nuestra evaluación es, sobre todo, y cuando digo sobre todo es ocupando
entre un 70 y un 80% de la calificación, de la evaluación, que cumplo con mis aplicaciones docentes y que dedico mucho tiempo a la docencia, que participo en todo tipo de comisiones, de cursos, etc. Este es el grueso de la evaluación. Hasta el punto de, normalmente, por encima del 60, prácticamente todas las universidades, y en muchos casos alcanzando por encima del 80% este aspecto. Después, un aspecto muy, muy extraño, que es esa idea de que mejores tasas es mejor docencia. Es decir, que apruebo mucho, parece un criterio, y un criterio que es difícil de evaluar, que es estoy bien valorado por los estudiantes, ¿no? En general. Entonces, bueno, es el criterio de satisfacción de los estudiantes está bien, pero el problema es que los estudiantes pueden estar satisfechos o insatisfechos conmigo por muchas razones distintas. Satisfacción es un constructo verdaderamente inabordable desde la investigación, porque significa muchas cosas. Dependiendo de cada estudiante, estará satisfecho y insatisfecho por una razón distinta, así que nos informa muy poco. Y lo que tenemos es que, sobre todo, las encuestas de los estudiantes son las que están marcando la diferencia y las que realmente están apuntando a algunos aspectos que sí podríamos reconocer como buena docencia, que es, tengo buenos recursos didácticos, mi enseñanza está organizada, hablo con mis compañeros de tal manera que las asignaturas están bien coordinadas, resuelvo las dudas, oriento a mis estudiantes, mis clases son claras, ayudo a entender las cosas a los estudiantes y mi evaluación pues, está ajustada, ¿no?, a lo que se pide. Pero fijaros cómo todos estos aspectos, sumados todos ellos, vienen a ocupar entre un 20, como mucho un 40% de la evaluación, como muchísimo. Lo normal es que esté mucho más cerca del 20%, muy poquito realmente. Y fijaros el referente de buen profesor o profesora tan escueto, tan simple que estamos manejando. Simplemente alguien que tenga buenos recursos didácticos, cuelgue en su plataforma, que su enseñanza esté bien organizada, que atienda a los estudiantes razonablemente bien, que se explique bien y haga entender las cosas. Esa es la imagen del profesor excelente, al que estamos calificando como excelente. Esto es un problema. Es un gran problema porque un sistema de evaluación no solamente tiene que calificar al profesorado o catalogarlo de un modo o de otro. Sobre todo, un sistema de evaluación tiene que empujar a todo el sistema a la mejora. Pero con esta imagen, con este referente, no está empujando. ¿Hacia dónde está empujando el sistema? ¿Hacia dónde lo está haciendo mejorar? ¿A que cada vez haya más recursos didácticos en la plataforma? ¿A que cada vez seamos más cuidadosos en que la evaluación? Son criterios muy simples, excesivamente simples. Así que para que la evaluación realmente empuje la mejora de las universidades, para que realmente haga ese trabajo, necesitamos referentes mucho más complejos, mucho más acabados, mucho más pensados. Ese es un poco el trabajo que iniciamos en el marco de desarrollo académico docente, ¿no?, al que hace referencia el libro de la cartografía. Lo que iniciamos fue, ¿de dónde podemos sacar para una evaluación más profunda, más completa, que realmente sea capaz de empujar al sistema hacia valores de buena docencia de mayor nivel? ¿Dónde pueden estar las fuentes? Obviamente la fuente principal es la propia investigación sobre la docencia. La propia investigación desde hace 3 décadas ha hecho evolucionar muchísimo nuestra concepción de lo que es una buena docencia y nos ha ido dejando principios ya muy consensuados de lo que significa buena docencia universitaria. La otra fuente es la estrategia de la propia universidad, también del propio territorio en el que está ubicado esa universidad. Obviamente una universidad que tenga, digamos, una estrategia orientada hacia la internacionalización tendrá valores de buena docencia que tendrán que ver con la internacionalización. Y otra universidad podría no tenerlas en absoluto. Y eso no son cuestiones que están en la investigación. Bien, en el marco de desarrollo académico docente lo que hicimos fue recopilar 3, 4 décadas de investigación para ver cuáles eran los principios de buena docencia que estaban de una manera sólida, establecidos por la investigación, y lo que hicimos fue intentar ordenarlos por niveles, de tal manera que nos diesen un mapa comprensible de desarrollo del profesorado, porque lo que necesitamos es no solamente un referente, lo que necesitamos también es entender cómo se progresa hacia ese referente para ir empujando nuestro sistema, no solo mediante la evaluación, sino con programas de desarrollo académico docente
adecuados para ir evolucionando en esa dirección que está marcando tanto evaluación como los programas de desarrollo del profesorado. En este mayo pasado, ANECA sacó una nueva versión del manual del programa Docentia y allí introducía un elemento que ha causado verdadero revuelo en todas las universidades y que realmente es un salto cualitativo muy, muy importante en el programa Docentia. Lo que dice el nuevo manual del programa Docentia dice que todas las universidades en su programa Docentia han de tener un modelo de excelencia docente. Es decir, por primera vez el programa Docentia lo que dice es, tiene usted que tener un referente explícito de lo que considera buen profesor o profesora en su universidad. Porque ha de evaluar contra un referente reconocible y hecho explícito en su manual. No puede ser que tengamos que estar rastreando implícitamente hacia dónde va su evaluación. Así que estableció esa idea de un modelo de excelencia docente. Y estableció un segundo término que era, debe usted tener un marco de desarrollo profesional docente. ¿Qué es un marco de desarrollo profesional docente? Es sencillamente los niveles, las etapas que llevan hacia ese modelo de excelencia docente. De tal manera que no se trata simplemente de sumar puntos, de sumar méritos. Ahora se trata de reconocer que tu docencia está en un determinado nivel. Ese es exactamente el enfoque que utilizamos en el MEDAD. Vamos a ir construyendo una escalera para intentar ver niveles de progresión en la docencia. Bien, para hablar en concreto, vamos a ver, por ejemplo, cómo sería un nivel básico. Lo que hemos hecho es traducir lo que estaba en el libro de la cartografía a una serie de estándares que sirvan ya para plantear una evaluación. ¿Cómo sería un primer nivel? Lo que podríamos entender un nivel de mínimos dentro de la universidad, el nivel que querríamos asegurar en todas nuestras universidades. Bueno, pues tendría cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, una enseñanza clara y bien organizada. Los estudiantes creen que asistir a clase y seguir la asignatura con regularidad les facilita en gran medida su aprendizaje. Opinan que la organización de la asignatura, la claridad de la enseñanza, los recursos que se emplean y los materiales que se proporcionan son de gran ayuda para comprender las ideas fundamentales y resolver adecuadamente las tareas o las pruebas de evaluación. Fijaos que en este estándar prácticamente acabamos de abarcar todos los elementos que estaban en lo que hemos visto antes de todo el programa Docentia. Es un único estándar que podríamos llamar enseñanza clara y bien organizada, que por supuesto afecta a los materiales, afecta a las clases, afecta a todos los elementos. Pero tendríamos también otros estándares, por ejemplo, la claridad de expectativas y percepción de relevancia, que es algo que habitualmente no aparece y sin embargo es un principio fundamental, y es que los estudiantes comprendan qué se espera de ellos y perciban el valor y la relevancia de los logros de aprendizaje que se están intentando en la asignatura. Esa percepción de relevancia y esa claridad de expectativas es básica para que los estudiantes se apropien de su propio trabajo. Así que es un elemento muy básico que está en muchos otros países como uno de los elementos centrales, ¿no? Esa claridad de expectativas. Lo pondríamos como un nivel de mínimos, ¿no? ¿Qué otros elementos tendríamos como un nivel de mínimos, ¿no? Hombre, que la enseñanza sea cercana y dialogante, es decir, que el profesorado promueve el diálogo y el interés por la asignatura, se muestra cercano, atento a las dificultades de los estudiantes, existe una comunicación fluida y respetuosa que facilita esa confianza, incita a expresar dudas, problemas, divergencias dentro y fuera de clase. Es decir, es esa cuestión de accesibilidad, de expresividad, de soporte básico del aprendizaje. Es un elemento central de lo que constituye ser un buen profesor dentro de la universidad. ¿Qué más estándares tendríamos, no? Pues, por ejemplo, que la evaluación es transparente, coherente y justa. Es decir, sabemos, tenemos explícitos cuáles son los criterios, hago acciones para que los estudiantes entiendan qué es lo que se espera de ellos en la evaluación. Esa evaluación además es coherente con las actividades que estamos haciendo en clase, es también coherente con los resultados de aprendizaje que se esperan, es ese alineamiento constructivo básico, ¿no? Esa idea, y es justa, es decir, es capaz de distinguir, discriminar y además hacerlo con fiabilidad, ¿no? Con consistencia, ¿no? Que no es una evaluación arbitraria.
Son valores elementales de lo que debe ser una evaluación. Y por último, obviamente, la coordinación y el cumplimiento. Es decir, las asignaturas bajo mi responsabilidad están llevadas adecuadamente en planificación, organización, me coordino con mis compañeros en los programas, en las actividades. Hablar con mis compañeros no es un mérito muy especial, es simplemente cumplir con nuestra obligación. Estos 5 estándares podrían ser 5 estándares básicos de lo que podríamos pedir a todos los participantes en la docencia en una universidad, ¿no? Son en realidad criterios muy elementales. Pero sinceramente, yo no sé cuál es la experiencia en vuestras casas, ¿no? Pero a mí ya me gustaría que en mi universidad estos 5 estándares fueran realmente un estándar de mínimos por encima del cual está todo el mundo trabajando. Me gustaría que todo el mundo tuviera una evaluación transparente y justa. Me gustaría que todo el mundo realmente hiciese ese trabajo de cercanía, de expresividad de sus asignaturas, ¿no? O simplemente ya que cumpliese con todas sus obligaciones dentro. Así que realmente es de mínimos, pero en algunos casos sigue siendo un reto y deberíamos establecerlo. ¿Cómo se evalúa estos 5 estándares? Estos 5 estándares son muy fáciles de evaluar. En realidad tenemos siempre una herramienta privilegiada para hacerlo, que son las encuestas de los estudiantes, ¿no? Casi los 5 estándares prácticamente se pueden evaluar desde las encuestas de evaluación de los estudiantes y poquito más. Con un poco más tenemos prácticamente evaluado este primer nivel de mínimos. Así que es un nivel sencillo. Lo que hicimos en el MEDAD, esto correspondería al primer nivel del MEDAD, serían estándares que traducen ese primer nivel del marco de desarrollo académico. Lo que hicimos fue intentar, los niveles no son arbitrarios, los niveles corresponden a concepciones distintas de lo que significa enseñar y de lo que significa aprender. Un poco para ilustrar la coherencia de este primer nivel y ver la distancia con otros niveles, lo podríamos ver del siguiente modo. Este nivel 1 tiene una determinada concepción epistemológica, una determinada idea de lo que es el conocimiento. El conocimiento es algo que está ahí fuera, está en los libros, es un conjunto de datos, de conceptos, de teorías, ¿no? Así que tiene esa idea de, es una especie de objetos, algo que está allí. Mi labor en la enseñanza es ponerlo a disposición de los estudiantes, ese conocimiento disponible, y facilitar que lo interioricen, es la palabra que utilizamos. Asimilar es también una palabra que utilizamos muy habitualmente, ¿no? Hay un conocimiento ahí fuera, así que mi labor es que lo interioricen ese conocimiento. ¿Y qué significa aprender? Pues claro, aprender significa que lo que está fuera, ese conocimiento que está ahí fuera, entre, se asimile. Y claro, en realidad hay algo que está un poco implícito en esto, ¿no? Y es que el estudiante sea capaz de reproducir ese conocimiento. Lo que buscamos es el conocimiento de ahí fuera, ahora está aquí dentro de las cabezas de mis estudiantes, que son capaces de reproducir ese conocimiento, ¿no? Esa idea de reproducción es muy, muy importante, porque en realidad está guiando buena parte de la evaluación de nuestras asignaturas, ¿no? El conocimiento es, me demuestras que sabes volverme a explicar lo que previamente yo te he explicado. Así que en realidad son pruebas en gran medida de reproducción. Desde esta concepción, ¿cómo es el currículo? El currículo es un temario, básicamente. Un conjunto de temarios es la titulación. Hay una serie de conocimientos relevantes que se supone que son los que necesita un futuro médico, un futuro ingeniero, un futuro enfermero. Así que son una serie de conocimientos básicos que tiene que utilizar. Hay una idea aquí que es importante en esta concepción y es que la transferencia no parece problemática. Es decir, se entiende que una buena ingeniera de telecomunicaciones es sencillamente alguien que sabe todas las materias, sabe bien todas las materias de telecomunicaciones. Así que si las sabe bien, se considera que no tendrá ningún problema en aplicar esos conocimientos y resolver los problemas que se encuentre a mano, ¿no? Lo cierto es que la investigación y la experiencia nos han demostrado que esto no es así en absoluto, ¿no? Que por saberse todos los temarios de ingeniería, con eso no la convertirá en una buena ingeniera, que necesitamos algo más. Pero esta concepción de que es más conocimiento hace más capacidad, más competencia, es una idea que está muy, muy arraigada en nuestras universidades, ¿no? ¿Cómo es el estudiante?
el estudiante básicamente es un receptor. Básicamente lo que hace es, lo que lo distingue unos estudiantes de otros es la cantidad de esfuerzo y la cantidad de inteligencia. Como tiene que asimilar, esa asimilación se entiende que cuesta un esfuerzo y requiere una inteligencia. Así que lo que lo distingue es básicamente esa capacidad de esfuerzo y de inteligencia, que son los factores de éxito fundamentales, ¿no? ¿Y cómo entendemos la docencia desde aquí? Bueno, básicamente es un acto individual, es decir, lo que se trata de comunicarlo. La docencia no es muy problemática. Es simplemente comunicar bien, con claridad, los conocimientos que sé y, bueno, responder a las dudas que puedan surgir. La cualidad fundamental es que conozca bien mi materia. La segunda cualidad fundamental es que sepa comunicar bien. Y eso es básicamente la docencia. Desde esta concepción no es extraño que en el mundo académico no reconozcamos mucho la docencia, ¿no? ¿Qué es lo que hay que reconocer aquí? Es infinitamente más compleja la investigación, infinitamente más compleja también la gestión. En realidad, la docencia no es nada problemática. Bueno, pues se trata de aprender a comunicar bien, utilizar mis recursos, mis PowerPoint, mis gráficos, mis vídeos, lo que haga falta para comunicar bien y, sobre todo, saberme bien la materia de la que estoy hablando, ¿no? Así que realmente la docencia no es excesivamente complicada, así que no merece un reconocimiento académico particular, ¿no? Vamos a saltar ahora al cambio al nivel 2, porque esta forma de concebir la docencia hace ya algunos años que empezó a ser cuestionada de una manera sistemática y empezó lo que podríamos decir el discurso de las competencias. La idea de que, a ver, no estamos formando a académicos que saben de maravilla el estado de la cuestión de las materias, sino estamos formando a futuros profesionales que sean competentes en determinados ámbitos. Los perfiles de salida comienzan a tomar relevancia y poco a poco ese discurso de las competencias va penetrando en nuestras universidades. Y eso va cambiando algo, la concepción que tenemos de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Cómo la cambia? La cambia más o menos así. El conocimiento ya no es una pura teoría. El conocimiento básicamente se compone de soluciones, de un saber hacer. Hay diferentes problemas en este ámbito profesional, así que te voy a enseñar a cómo solucionar este tipo de problemas, cómo resolver este tipo de tareas, cómo hacer este tipo de cosas, ¿no? Es básicamente un saber hacer, ¿no? Tiene teoría, pero tiene procedimientos, tiene técnicas, tiene herramientas. Nuestras asignaturas han mejorado mucho en este sentido, ¿no? Ahora hago proyectos, hago casos donde ves esas teorías, utilizas herramientas, tengo talleres, etcétera, ¿no? Así que ha ido cambiando, ¿no? ¿Cómo es el aprendizaje? ¿Cómo entendemos el aprendizaje? Básicamente es una cuestión de eficacia ante los problemas típicos de un tipo de ámbito profesional. Así que el perfil de salida, lo que quiero que aprendan habitualmente son a manejar los conocimientos y aplicarlos a un determinado contexto. Ese aplicarlos es la novedad que hemos introducido. Así que la enseñanza requiere conocimiento de la teoría y también conocimiento del entorno profesional. Y nuestra última preocupación ha sido cómo meter el entorno profesional, cómo mezclarlo con la teoría y, por supuesto, las metodologías activas, el introducir prácticas, porque ya no se trata solo de conocimiento teórico, sino de teoría más práctica. Esa idea de teoría más práctica es nuestro gran cambio y eso es lo que lleva a una apuesta por metodologías activas, por la implicación del estudiante, etcétera, etcétera, ¿no? Desde este nivel segundo, que podríamos decir que ha sido el gran objetivo de cambio de las universidades en España en las últimas décadas, en los últimos 15 años, para hacerlo, ¿qué tipo de estándares saldrían de esta concepción de la enseñanza, del currículo como competencia y de la enseñanza como saber hacer, ¿no? Bien, emanarían unos estándares como estos. Uno, resultados de aprendizaje. Muy, muy importante. Ahora, las asignaturas no pueden ser estrictamente temarios, no pueden ser un estado de la cuestión. El objetivo no es dominar un estado de la cuestión. El objetivo es obtener unos determinados resultados de aprendizaje a ser posible establecidos en términos de competencias, es decir, en términos de un determinado saber hacer. Esa idea de empezar a diseñar nuestras asignaturas no desde los temarios,
no desde el estado de la cuestión de las disciplinas, sino desde lo que esperamos de los estudiantes, lo que esperamos que sepan hacer a final del curso nuestros estudiantes, es un cambio sin duda muy significativo y es un cambio que, a pesar de toda la literatura, a pesar de todos los cursos que hemos insistido sobre esta nueva técnica de diseño, todavía en gran medida queda por hacer. Yo miro a mi alrededor y buena parte de la asignatura está todavía diseñada desde conjuntos de contenidos y no desde resultados que se esperan del estudiante, ¿no? Así que todavía este estándar seguiría siendo muy relevante, ¿no? Metodologías y actividades de aprendizaje. Este estándar dice, se argumenta de manera fundamentada que las actividades de aprendizaje puestas en práctica son, de entre las posibles, las más adecuadas para el logro de los resultados de aprendizaje previstos en su asignatura o módulo. La propuesta no es utilizar metodologías activas y colaborativas. No, no, no. La propuesta es, argumenta que las metodologías que estás utilizando son las mejores posibles. Y esto es muy importante por el principio que decíamos de contextualización. No son metodologías o otras. Se trata de que realmente se actúe como profesionales y de entre el conocimiento de las metodologías posibles uno sea capaz de elegir aquellas que son más adecuadas al contexto específico en el que estoy y al tipo de resultados que estoy intentando lograr. Así que no se trata de prescribir unas metodologías u otras, ¿no? Sino de realmente asegurarnos que actuamos eligiendo lo adecuado, verificando, sacando datos sobre la eficacia de las actividades que estoy llevando a cabo. Y en todo caso, siempre que esas actividades tengan una naturaleza constructiva, es decir, que lo que pido a mis estudiantes siempre vaya más allá de lo que les doy. Es decir, un principio básico es que no sean metodologías, no sean planteamientos reproductivos en los cuales los estudiantes simplemente me vuelvan a explicar cosas que ya les he explicado o vuelvan a demostrar que saben hacer un procedimiento que previamente yo les he demostrado cómo se hace. Hay reproducción de teoría, reproducción de procedimientos, reproducción de técnicas. No, se trata de metodologías constructivas en las cuales se le pide que vaya más allá de lo que se le da. Y ese más allá es el proceso que llevará al razonamiento y que llevará a la comprensión. Muy importante y muy difícil el desarrollo de la autonomía del estudiante. Realmente necesitamos un estándar de este tipo y es una de las cuestiones que hemos descuidado más en la Universidad Española. Una persona competente es una persona que sabe enfrentarse a determinado tipo de situaciones de una manera autónoma. La autonomía forma parte esencial de la competencia. ¿Y cómo empiezo a hacer estudiantes más autónomos y a la postre profesionales o expertos más autónomos? Bueno, lo primero es necesito que perciban la relevancia de lo que se está haciendo, que realmente se apropien del proceso de aprendizaje. Necesito que para ello haya desafíos académicos que sean algo abiertos, que ellos puedan personalizarse. Necesito darles soporte cognitivo que les vayan ayudando poco a poco a autoevaluarse. Necesito gestión de responsabilidad. Necesito no guiarles como si fueran niños, sino dejarles poco a poco con el andamiaje imprescindible al principio y después haciendo caer ese andamiaje para que poco a poco vayan siendo más autónomos. Esta idea de desarrollo de la autonomía es esencial a la idea de competencia, que es la que define con mayor claridad este segundo nivel. Por supuesto, de manejar el clima del aula, de manejar la interacción. Ahora ya, si se trata de saber hacer, si se trata de ir más allá de lo que se da, la participación en el aula, la interacción en los estudiantes, la interacción entre el profesorado y estudiantes pasan a ser requisitos de primer orden. Ya no es simplemente que sea accesible, que resuelva las dudas de mis estudiantes. No, no. Ahora se trata de generar actividades dentro del aula donde realmente hay una interacción intensa, hay una elaboración cognitiva en el diálogo y la deliberación entre los estudiantes, ¿no? Y eso debe ser planificado de una manera deliberada, ¿no? Así que, claro, necesito un estándar que tenga que ver con esa interacción. Por supuesto, un estándar de evaluación. Necesito una evaluación para el aprendizaje. No, la evaluación es fiable, transparente, eso es de un primer nivel. Ahora, cuando lo que quiero es desarrollar la competencia y la autonomía de los estudiantes, necesito que la evaluación esté integrada en el proceso
de aprendizaje, ¿no? Necesito que sea una parte más esencial del proceso de aprendizaje. Y es aquí, claro, donde ya la idea de evaluación formativa, de evaluación sumativa, empiezan a mezclarse y las actividades son al mismo tiempo las pruebas de evaluación. El proceso de aprendizaje y el proceso de evaluación se mezclan entre sí, ¿no? En esa idea básica de evaluación auténtica, ¿no? De evaluación para el aprendizaje. Y por último, el desarrollo profesional, es decir, que se acredita un trabajo continuado en el desarrollo profesional. Estos serían estándares de un segundo nivel. Recordémoslo, están, por ir hacia atrás, esa idea de que me reciclo, estoy en un continuo proceso de desarrollo profesional, de colaboración, de compromiso. Mi evaluación es una evaluación para el aprendizaje integrada en los procesos de aprendizaje. Manejo el clima de aula y una interacción intensa, tanto entre estudiantes como entre estudiantes y profesorado. Tengo estrategias específicas de desarrollo de la autonomía del estudiante, de la percepción de relevancia, de la cesión de responsabilidad. Argumento que las metodologías y actividades que estoy utilizando son las más adecuadas y en todo caso son procesos constructivos y colaborativos. Y por último, los resultados de aprendizaje, diseño desde los resultados de aprendizaje. Esto daría un segundo nivel muy diferente al primero. Para ver esa diferencia entre el primer y el segundo nivel, es interesante ver, en el primer nivel, un profesor o una profesora se haría preguntas como esta. ¿Tengo el conocimiento suficiente de esta materia? ¿El temario está actualizado? ¿Está bien organizado? ¿Explico con claridad? ¿Está bien organizada la lección? ¿Pongo buenos ejemplos? ¿La presentación es buena? ¿Tengo buenos gráficos, PowerPoint? ¿Tengo buenas imágenes? ¿Soy expresivo en las explicaciones? ¿Despierto interés? ¿Soy accesible y cercano a los estudiantes? ¿Caigo bien? ¿Coloco material suficiente, adecuado en la plataforma? ¿Consigo que pregunten y que comenten cosas en clase? ¿La evaluación está al nivel adecuado? ¿Logra evitar que copien? ¿Es fiable? ¿Hay unos criterios de corrección claros? ¿Queda claro lo que entra para la evaluación? ¿Queda claro cómo será esa evaluación y qué se pide? Estos son el tipo de preguntas típicas de un nivel 1. Pero fijémonos porque en un nivel 2 las preguntas son algo distintas y es, ¿conozco suficiente este entorno profesional? ¿Conozco los problemas que afrontan, los procesos y las técnicas que utilizan? ¿Las actividades, proyectos, problemas, casos, prácticas, son las adecuadas? ¿Se dan cuenta de la importancia de estas actividades? ¿Perciben su relevancia? ¿Consigo que se impliquen? La implicación es un aspecto muy importante porque el estudiante sigue siendo un receptor de un saber hacer, de soluciones, pero ahora, como es un saber hacer, ha de practicar. No puede ser un receptor más o menos pasivo, si es que eso existe en el aprendizaje, que obviamente no. Pero ahora necesito un plus de implicación del estudiante, así que la percepción de relevancia, la implicación empiezan a ser elementos muy importantes en este segundo nivel, ¿no? Porque algunos no consiguen aplicar bien el conocimiento que se les ha explicado. En este nivel 2 es típica esta pregunta. ¿Por qué? Les enseño y, sin embargo, cuando les pongo un problema no saben resolverlo. ¿Por qué no saben resolverlo? ¿Por qué no aplican el conocimiento? Si realmente parece que se saben el conocimiento, ¿por qué no saben hacer esa transferencia, ¿no? Las orientaciones y el soporte que les doy son suficientes, son adecuadas. Tengo que darles más evaluación formativa. De repente la evaluación pasa a tener un papel formativo muy importante. El entorno de aprendizaje, es decir, las lecturas, los materiales, los laboratorios, etcétera, ¿es el adecuado para ese saber hacer que estoy intentando lograr? Los grupos de trabajo funcionan bien, están bien organizados, hay un buen clima en los grupos, en el aula general, demuestran realmente su competencia en estas actividades. Este tipo de preguntas son de naturaleza bastante distintas a las de nivel 1 y marcarían ese horizonte que en gran medida se han marcado las universidades en los últimos tiempos. De una manera sistemática ordenarían esos estándares y marcarían, digamos, un horizonte que en gran medida nuestras universidades todavía mantienen como objetivo, porque en gran medida no está todavía conseguido este segundo nivel, ¿no? de concepción de lo que es enseñar y lo que es aprender. Así que estas cuestiones son muy reconocibles todavía. Necesitamos colocarlas en marcha. Lo que ocurre es que ninguno de estos aspectos de segundo nivel
realmente ni los resultados, ni las metodologías en este sentido, no que existan metodologías activas o no, sino que exista una argumentación contextualizada de que mis metodologías son las adecuadas, ¿no? El desarrollo de la autonomía, el clima del aula interacción, esto no está casi incorporado en nuestra evaluación. Tan apenas se roza en nuestra evaluación. Necesitaríamos incorporarlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta evaluación ya claramente necesita ser una evaluación cualitativa. Igual que hacemos con la investigación, donde evaluamos los artículos de investigación de otros, etc., necesitamos pares expertos que evalúen nuestra argumentación de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, que se evalúe cualitativamente nuestras decisiones docentes. ¿Cuál es la forma de evaluar? La forma de evaluar esto está inventada de hace mucho tiempo y se lleva practicando en otros sistemas. Y es, yo tengo un determinado portafolio con un montón de evidencias de las cosas que hago, de las opiniones de mis estudiantes, de mis resultados, etcétera, etcétera, y lo defiendo en un momento determinado, argumento que mis decisiones docentes están alineadas, bien alineadas con todos estos principios, estos 6 principios que son de segundo nivel. Es la forma de evaluar, así que necesitamos un panel de expertos y necesitamos un proceso en el cual defendemos nuestras decisiones docentes en función de unos principios claramente establecidos. Este tipo de evaluación cualitativa, si queremos avanzar en la evaluación del profesorado, es ineludible, absolutamente ineludible. No se puede evaluar cuantitativamente este tipo de valores, ¿no? Existe un tercer nivel que correspondería más al estado de la investigación actual, ¿no? Realmente, y que es un nivel muy poco reconocible en las universidades, extraño. De hecho, a veces cuando presentamos este tercer nivel es muy habitual que las personas que asisten se pierdan en él porque utiliza ya conceptos que son mucho más desconocidos para la mayoría del profesorado de la universidad, ¿no? ¿Cómo sería la concepción que anima un tercer nivel? Lo primero es que el conocimiento ya no ni es un montón de cosas que están en los libros, ni es un montón de soluciones a problemas en la práctica. No. Nuestra disciplina es, ante todo, un conjunto de problemas o de fenómenos que tenemos que analizar. Es un montón de interrogantes. Interrogantes muy seleccionados, ya muy depurados por la disciplina, que es una de las principales contribuciones de cualquier disciplina. Y unos métodos y unos conceptos desde los que abordar ese tipo de problemas. La epistemología se hace muchísimo más compleja, porque lo que está claro es que esos interrogantes, los conceptos que utilizo para interpretar esos interrogantes, interpretar ese tipo de problemas, son conceptos que son temporales, son tentativos, son discutibles y en muchos casos muy discutidos. Así que entro en una epistemología mucho más plenamente académica, de entender lo que es la disciplina. No es un manual, nuestra disciplina nunca ha sido un manual, nuestra disciplina son interrogantes. Y son conceptos desde los que abordamos esos interrogantes, o teorías desde los que abordamos esos interrogantes. Entrar en esa disciplina, en esa epistemología mucho más compleja, mucho más académica, de lo que necesito enseñar, es cambiar completamente todas las reglas del juego, ¿no? Y es cambiarlo porque el aprendizaje ya no es reproducir soluciones, ya no es reproducir teorías, sino es la capacidad de razonar y actuar como lo hace un experto. Necesito aprender a razonar. Necesito lo que la literatura ha llamado cambios conceptuales. Eso es lo que la idea de comprensión profunda, de interpretación, de metacognición. Un profesional, alguien verdaderamente competente, no es alguien solamente que se sabe las soluciones estándar, es alguien que tiene capacidad de metacognición, es capaz de controlar las hipótesis que está lanzando para interpretar un determinado fenómeno, un determinado caso jurídico que está trabajando, un determinado caso en ingeniería, así que lanza hipótesis de por dónde puede ir la solución, de por dónde puede haber una buena argumentación y va controlando ese proceso, ¿no? Ese aspecto de esa capacidad de razonamiento, de utilizar de manera plena los conceptos de la disciplina, es decir, de comprenderlos en profundidad, es lo que caracteriza el razonamiento experto, que se convertiría en lo que significa aprender. Aprender significa aprender a razonar y, por lo tanto, actuar como lo hace un experto.
Y la enseñanza, claro, la enseñanza entonces es la provocación, la catalización de ese cambio de las ideas de nuestros estudiantes, ese cambio conceptual que les permite atacar los problemas desde otros conceptos, desde estas teorías y por lo tanto razonar como lo hace el experto mismo. Lo que necesitamos para producir esos cambios conceptuales, para generar esa nueva manera de razonar de los estudiantes, son lo que llamamos actividades de alto impacto, actividades que obligan al razonamiento de alto nivel. Y la herramienta fundamental es lo que llamamos una comunidad de práctica, es decir, en el centro de los grupos, en el centro de los grupos de estudiantes hay un gran problema que estamos compartiendo profesorado y estudiantes, ¿no? Y estamos trabajando sobre las diferentes perspectivas, las diferentes soluciones, los diferentes conceptos que hay sobre ese problema. Porque todo este círculo lo que hace es que en el centro del aula hay interrogantes, en el centro del currículo hay interrogantes. Es una enseñanza básicamente un currículo básicamente problemático, donde voy encadenando diferentes interrogantes sobre los que los estudiantes van aprendiendo a razonar, incorporando determinados conceptos que van desarrollándose y refinándose en el propio trabajo sobre esos interrogantes. Ya no hay un temario, aunque existen obviamente conceptos, ideas, información. ¿Cómo no? No se puede razonar sin conceptos, ideas e información. Pero en el centro lo que hay son interrogantes, que es lo mismo que está en el centro de nuestras disciplinas, ¿no? No es algo que nos sea extraño, ¿no? Así que el currículo es un trayecto en el cual las personas se van haciendo competentes realmente, entendido como van aprendiendo a razonar y actuar como lo hace un experto en un determinado ámbito. Y hay, por lo tanto, unos aprendizajes críticos. En la literatura los llama conceptos umbral, cuellos de botella, aspectos que son claves para razonar como lo hace un médico experto, como lo hace una ingeniera experta, como lo hace un experto en cualquier cambio. La capacidad de afrontar la complejidad, la innovación, la investigación, esos son los atributos de la educación superior. Esa capacidad de manejar situaciones nuevas. Y para eso no valen las soluciones estandarizadas, por lo que podemos entender la competencia con minúsculas. No, ahora necesitamos hacer personas competentes con mayúscula. Y eso significa la capacidad de razonar. Y es esa capacidad de razonar, de mantener conceptos clave que permiten organizar todo el conocimiento, eso es lo que permite la innovación, es lo que permite la creatividad, es lo que permite afrontar la complejidad. Así que ese es nuestro objetivo y ese es el centro del currículo, ¿no? El estudiante ahora, por definición, es un estudiante activo, porque yo ya no le estoy dando los conceptos tal cual. En realidad, sus experiencias, sus emociones, sus concepciones previas pasan a ser mi mayor preocupación como profesor, porque son las que determinan la manera en que enfoca sus estudios. Y si él no enfoca sus estudios a comprender en profundidad, a interrogarse siguiendo el currículo, en ese momento no está aprendiendo a razonar, no está comprendiendo en profundidad. Así que necesito que esté tranquilo, confiado, necesito reducir el estrés, necesito reducir su miedo al fracaso para que empiece a jugar, a comprender, empiece a jugar, a preguntarse y empiece realmente una tarea de aprendizaje profundo. Así que el estudiante es claramente activo y necesito además comprenderlo de una manera mucho más holística, no solamente los aspectos cognitivos, sino los aspectos emocionales, ¿no? Para poder guiarle, ¿no? Y claro, la docencia ahora es realmente ya un problema académico, que es esa idea de scholarship of teaching and learning, ¿no? El aprendizaje es un problema académico de primer orden, es un problema disciplinar, porque todo el proceso de aprendizaje está basado en una indagación profunda de la propia epistemología de la disciplina. ¿Cómo se puede llegar a argumentar así? ¿Cómo se puede llegar a resolver este tipo de problemas? ¿Cómo se abordan este tipo de interrogantes? Al final, la epistemología de las disciplinas es la que está guiando todos los procesos de aprendizaje. Así que ese conocimiento profundo de la epistemología, esa experimentación, es claramente un problema disciplinar. En este nivel, solamente los ingenieros son capaces de trabajar sobre la docencia en ingeniería, porque es disciplinar. Lo que necesitamos es que la gente de derecho se ocupe de los problemas de su propia docencia, de su propia disciplina.
para realmente producir un corpus de conocimiento sobre qué significa, cómo se logra que alguien llegue a argumentar jurídicamente como lo hace un experto. Para eso lo primero que tengo que saber es qué es la argumentación jurídica. Y eso es una pregunta disciplinar de primer orden. Por eso, en este sentido, la docencia pasa a ser un verdadero problema académico. Los estándares en este nivel son completamente distintos. Pasaremos simplemente por dar una ilustración, ¿no? Es, de entrada, la comprensión profunda y el razonamiento experto, como hemos dicho, pasan a primer término. Lo que hacemos es, primero, estudiar los enfoques de aprendizaje que están utilizando mis estudiantes, que realmente no están enfocados de una manera superficial, sino de una manera profunda. Tengo que comprender la comprensión, tengo que entender cómo la comprensión de determinados conceptos clave es determinante para desarrollar las formas de razonar y actuar de un experto. Tengo que tener una teoría elaborada sobre qué significa y qué conlleva comprender esos aspectos clave. La comprensión no es algo que amanece en mi cerebro como un insight mágico, ¿no? No. La comprensión es algo que es una capacidad de razonamiento y que necesito ir poco a poco desarrollando. Y ese proceso de razonar sobre algo que va generando los conceptos, ese proceso de razonar con un determinado concepto y que va construyendo en mi cabeza la propia capacidad de razonar con ese concepto, en ese proceso en espiral, eso es lo que voy buscando y eso tiene algunos puntos, algunas dificultades clave en mis concepciones ingenuas, tiene determinados cuellos de botella, determinados nudos que tengo que ayudar a resolver como profesor. Así que tengo que tener una teoría de qué significa exactamente comprender esto, algo que rara vez nos planteamos como profesores, y nos parece que la comprensión llega de repente, ¿no? Como algo, pum, amanece. No. Necesito hipótesis, estrategias para fomentar esa comprensión, ¿no? Para romper esos nudos. Necesito desarrollar actividades de alto impacto que lleven a altos niveles de lo que llamamos razonamiento de alto nivel, ¿no? Necesito trabajar muchísimo más a fondo la autorregulación. La autorregulación a este nivel pasa a ser un asunto fundamental. Necesito estudiar la naturaleza de la experiencia que están teniendo mis estudiantes en el aula, ¿no? Tengo que analizar sus creencias de autoeficacia, tengo que analizar sus objetivos de logro, tengo que trabajar sistemáticamente su responsabilidad, su autonomía. Necesito ya claramente trabajar en comunidades de práctica y entornos de aprendizaje, es decir, que el grupo aula realmente sea una comunidad de indagación en torno a un problema. El aula es un espacio de negociación de ideas, etcétera, ¿no? Esto nos llevaría realmente a un conjunto de 5 estándares, que es la propuesta, que son estándares bastante más complejos, ¿no? Las preguntas que se haría alguien en este nivel son bastante distintas, porque es, ¿qué les impide razonar y actuar como un experto? Yo creo que esta es una pregunta clave en este nivel. ¿Por qué no piensan y actúan como un experto? Ellos tienen allí sus conocimientos, los pueden consultar. ¿Por qué no actúan? No es porque no se sepan esos conocimientos. Eso lo hemos comprobado una y otra vez. Ellos muchas veces se saben los conocimientos y eso no les hace pensar y razonar como un experto. Así que, ¿qué es lo que les impide? Necesito resolver esa pregunta. ¿Cuáles son los conceptos umbral que marcan el tránsito hacia ese razonamiento experto? ¿Dónde están los cuellos de botella en ese trayecto? ¿Qué actividades lograrán implicarles en un razonamiento de alto nivel? ¿Qué tipos de problemas les obligarán a valorar las perspectivas o posiciones diferentes? ¿Qué situaciones les obligarán a enfrentarse a la complejidad? ¿Cómo conseguir un entorno que les implique al máximo nivel? ¿Cómo crear una verdadera comunidad de práctica en la que todos negociemos las ideas y posibles soluciones a los problemas planteados? ¿Cómo ayudarles a desarrollar la capacidad de autorregulación cognitiva, de metacognición? ¿Cómo lograr una evaluación que no genere incertidumbre y que sea simplemente en el lugar en el que los estudiantes tienen la oportunidad de probarse y evaluarse a sí mismos? Por supuesto, este tercer nivel definitivamente es un tercer nivel que solo puede evaluarse cualitativamente. Es más, solamente puede evaluarse cualitativamente por personas que conozcan bien en profundidad de los conceptos que articulan, sobre los que se articula esta manera de pensar la docencia, ¿no? Que es una manera mucho más acorde con la investigación disponible. Lo que tenemos en suma es la propuesta
es, a partir del marco de desarrollo académico, hemos destilado 3 niveles de estándares, 5, 6 y 5 estándares, ¿no? Que conforman el total de 16 estándares en 3 niveles, ¿no? La diferencia entre los 3 niveles son 3 formas de concebir la docencia. Una muy simple, muy tradicional: el conocimiento es algo que está allí, mi papel es hacer que asimilen el conocimiento, aprender es asimilar, es equivalente a asimilar, interiorizar conocimiento, sea lo que eso significa. El currículo es un temario, el aprendiz es básicamente alguien que recibe ese conocimiento y que tiene que hacer esfuerzo y aplicar su inteligencia para asimilarlo. La docencia es sencilla, ese es el primer nivel, y pasamos a un segundo nivel de competencias y a un tercer nivel en el cual realmente parte de una epistemología compleja y de una concepción verdaderamente académica de la docencia, donde la docencia es realmente un reto, es un campo de investigación. Mis propuestas curriculares son hipótesis que voy lanzando sobre cómo se llega a desarrollar esa capacidad de argumentación jurídica, esa capacidad de hacer un proyecto arquitectónico, esa capacidad de diagnóstico médico. ¿Cómo se desarrolla la capacidad de diagnóstico médico? Eso me lleva a preguntarme cómo es el diagnóstico médico, cómo hace un diagnóstico un médico experto, qué tipo de procesos sigue. Y esos son problemas académicos de primer orden. ¿Cómo resuelve realmente un problema matemático complejo un experto en matemáticas? ¿Cómo lo hace? Eso es un problema epistemológico y ese es exactamente el problema de mi docencia. Yo creo que necesitamos, por último, por terminar, necesitamos disponer un sistema de evaluación bien articulado en niveles que empuje a nuestro sistema poco a poco cada vez a una mayor cultura docente, cada vez a plantearse las cosas de la docencia de un modo más acorde a la investigación disponible. Así que podemos marcarnos pasos. Podemos decir, de este esquema, recuerdo en un trabajo en el Docentia Nuevo de la Universidad de La Laguna, el vicerrector de allí cogió 3 estándares de nivel 2 y dijo, estos son objetivos estratégicos para mi universidad, y solamente conseguir el objetivo de que realmente se diseñe desde los resultados con una técnica de alineamiento adecuada, simplemente que la evaluación, realmente se haya una evaluación para el aprendizaje y simplemente que mi profesorado maneje las metodologías docentes para elegir las más adecuadas a la situación. Eso sería ya un gran objetivo de mi universidad en este momento. Así que escoge 3 estándares y crea un sistema de evaluación para hacer avanzar su universidad hacia esos 3 estándares de nivel 2. A mí me parece una opción extremadamente inteligente. Mi situación es esta, lo que necesito es en un primer paso ir hacia esto. Pero lo que no es de recibo es no saber hacia dónde vamos con la evaluación. Necesitamos un horizonte claro. ¿Qué es lo que quiero que consiga el profesorado de mi universidad a través de la evaluación? ¿Hacia dónde quiero empujar el sistema? ¿Hacia dónde quiero que mejore? Y esos son exactamente estos estándares que les he presentado de una manera muy somera. Y esto es un poquito todo lo que quería contarles. Así que estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran formular. María, Max. Sí, estamos aquí todavía impactados, ¿no? por un montón de ideas. Bueno, para romper el hielo, entre muchas otras cosas, me quedé con una que decías al principio. Claro, tú valoras en positivo las opiniones de los estudiantes, de los alumnos, sobre todo en el nivel 1 que decías. ¿Realmente merecen tanta confianza las opiniones de los estudiantes? Claro, es una cosa muy asimétrica, ¿no? No es lo mismo un estudiante de primer curso que uno de cuarto, pero bueno, algunos tenemos algunos recelos con las opiniones de los estudiantes. No sé qué opinas. Bueno, más que mi opinión, es posiblemente las encuestas de evaluación del profesorado sea el tópico de investigación superior más investigado del mundo. Son miles de investigaciones las que acumulamos sobre las encuestas de evaluación del profesorado. Y la conclusión, hay algunos artículos excelentes de revisión de toda esta investigación y demás, la conclusión siempre es unánime. Es uno de los métodos más fiables que tenemos para saber lo que está ocurriendo. Tiene algunos sesgos
que son fácilmente controlables y que habitualmente no controlamos para hacerlo, pero que la literatura describe muy bien. Por ejemplo, el tamaño de grupo incide claramente en la evaluación. Tenemos un máximo, digamos, que está entre 20 y 30 estudiantes. Ese, digamos, es el óptimo donde se obtienen mejores. Y a partir de ahí va cayendo. A partir de 60 se desploma la evaluación de mis estudiantes. Así que realmente sí que hay un sesgo de tamaño de grupo bien estudiado que nos permitiría corregir estadísticamente las evaluaciones. Hay, por otro lado, tradicionalmente titulaciones que evalúan más alto y titulaciones que evalúan más bajo. Pero eso también sería muy fácilmente controlable estadísticamente, ¿no? Por supuesto, un curso de mayor nivel suele tener más facilidad, pero también sería fácil controlable evaluablemente. En general, hay una conclusión, creo que era de Marx, ¿no? que decía... Posiblemente los estudiantes, o era de Gibbs, ahora no recuerdo, era un artículo que hacía una metaevaluación enorme de la literatura sobre este tema, decía, la conclusión es que los estudiantes son muy finos observadores de la docencia de sus profesores y en general las opiniones que vierten reflejan bastante bien lo que está pasando en un aula. No, la investigación eso es bastante contundente. Pero claro, deberíamos controlar determinados aspectos, porque obviamente alguien que esté, por ejemplo, ingeniería en España es uno de los estudiantes más exigentes, ¿no? Para hacerlo. Alguien que esté dando primero en una básica con 70 estudiantes en una ingeniería es seguro que lo tiene bastante más difícil en las evaluaciones que alguien que esté en un máster con 20 estudiantes. Seguro que lo tiene esta persona más fácil. Así que, pero sí son controlables estadísticamente muy fácilmente. Ok, gracias. Javier, yo, felicitarte por la exposición, la verdad es que ha sido fantástica y por tu capacidad de comunicación y de transmitir conocimientos y también de transmitirnos saber hacer. Yo simplemente quería compartir contigo una reflexión. La mayoría de las universidades, o por lo menos hablo por la mía, claramente estamos en el nivel 1. He entendido gracias a ti qué es esto del sistema de evaluación y lo que hay detrás, ¿no? Estamos en el nivel 1, pero en cambio se nos está pidiendo que en nuestra docencia migremos hacia lo que tú consideras nivel 2. Entonces, parece que están utilizando unos criterios para evaluarnos que realmente no se corresponden con lo que nos están pidiendo cuando nos piden que utilicemos metodologías activas, que involucremos, que impliquemos, que salgan nuestros estudiantes del aula. Y claro, esos son mensajes contradictorios. No quiero decir que eso pueda repercutir negativamente en nuestra evaluación, porque, y ahora hablo por mí, no es el caso. Utilizo metodologías muy activas y me evalúan por un sistema 1 y suelo estar bastante bien evaluada, porque los estudiantes realmente agradecen, al menos en mi experiencia particular, agradecen esa libertad, ese ir más allá de una transmisión de conocimientos. Pero a mí lo preocupante es esos mensajes contradictorios. Es como si las universidades no supiésemos qué es lo que estamos haciendo cuando nos evalúan con un sistema. No sé, ¿qué opinas, Javier? Yo lo que creo, María, es que es exactamente así. Yo lo que creo es que la mayor parte de los sistemas de evaluación, hay excepciones, o sea, no todos los docentes son como el que he mostrado, hay muy, muy buenas excepciones que marcan caminos distintos y demás, o sea, los hay, claramente. Pero si tuviéramos que hacer un retrato robot general, ¿no?, de dónde estamos como universidades, sería exactamente el panorama, creo, para mí también, el panorama que tú describes. Es decir, estamos evaluando, pero no sabemos exactamente lo que estamos evaluando y hacia dónde queremos ir con esta evaluación, ¿no? De hecho, hay un aspecto que nos delata, en ese no sabemos dónde ir, ¿no? Y es, pensamos muy ingenuamente, a veces también lo pensamos con nuestros estudiantes, es un grave error de concepción de la evaluación. Pensamos que cuando evaluamos a un profesor negativamente, este va a reaccionar y va a mejorar su docencia. Y dices, ya, todos como profesores actuamos como creemos que debemos actuar. Actuamos desde nuestras concepciones de lo que significa ser buen profesor o ser buena profesora. Así que esa persona que está muy mal evaluada por sus estudiantes, en realidad está perplejo en ese momento.
porque hace lo que cree que debe hacer. Así que ya le puedes evaluar negativamente, que nunca va a saber hacia dónde debe cambiar. Es decir, en realidad el sistema de evaluación es una pieza más de todo un sistema de mejora que debe saber, efectivamente, como tú dices, hacia dónde avanza. Por eso nosotros planteamos desde el primer momento un marco de desarrollo académico. Y solamente ahora, precisamente al hilo de la propuesta de ANECA de todas las universidades tienen que tener un marco de desarrollo, nos hemos atrevido a plantearlo en forma de estándares evaluables para hacerlo. Pero nuestro primer objetivo es un marco de desarrollo, porque lo fundamental es que la evaluación sea una pieza más de todo un sistema dentro de la universidad que intente que titulaciones y profesorado avancen en una determinada dirección, con unos determinados valores de lo que significa buena docencia. Eso es lo suyo. No sirve de nada evaluar negativamente a alguien y dejarlo allí. Eso no sirve absolutamente de nada. Porque esa persona no sabe hacia dónde tiene que evaluar. Ni siquiera esa evaluación negativa, en la mayor parte de nuestros docentes, ni siquiera le está informando de dónde está el problema, de cuál es el problema. A no ser casos de incumplimiento, casos excepcionales de ese tipo, que también los tenemos, obviamente. En general, una evaluación negativa o una evaluación tibia, en realidad no tenemos herramientas con esa evaluación normal, no tenemos herramientas siquiera para interpretar de qué narices está pasando. Así que no solamente no sabemos habitualmente hacia dónde se está dirigiendo nuestra universidad como sistema, sino que además ni siquiera tenemos un sistema que permita, mecanismos que permita hacernos evolucionar hacia algún lado, con lo cual es obvio que no avanzamos a ningún lado. Yo quería también hacer una pregunta, no sé si... Sí, adelante. Bueno, pues Javier, muchas gracias por tu exposición, ya te había escuchado en otros lados y siempre es tremendamente interesante. Claro, entiendo por tu propuesta de alguna manera que la evaluación que se hace del profesor no es una autoevaluación, sino que realmente es una presentación de un portfolio de esto es lo que hago, así es como enseño y que un par diga si lo hago bien o no. De todas maneras, a mí me da la sensación de que si no hay una autorreflexión sobre la docencia, tampoco hay mejora, ¿no? O no hay compromiso con la mejora, me da la sensación. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte si tú encuentras un lugar para la reflexión. Y tengo otra pregunta y aprovecho. Efectivamente, el tema de las tasas. Siempre a mí también nos ha parecido como bastante injusto, porque no solo son las tasas de aprobados lo que te da más puntos en docencia, sino también el número de créditos que asumes como docente. Bueno, y si a mí me han dado solo 2 puntos de asignaturas, ¿qué culpa tengo yo, no? Porque tengo que sacar peor nota en docencia. Entonces, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, nuestro último docencia, en el informe de seguimiento, ANECA nos dijo, pues muy bien, pero tenéis que mostrar los efectos de la evaluación en el resultado de aprendizaje, en que tenéis que demostrar que los alumnos están aprendiendo más con las evaluaciones que estáis haciendo a los docentes y en la mejora que estos docentes a raíz de su evaluación están haciendo en su docencia. Claro, entonces yo les pregunté, bueno, ¿y cómo se demuestra eso? Pues o en la encuesta de satisfacción de los alumnos o en las tasas. Pero ambas dos cosas realmente pues son limitadas en la información que nos dan, como muy bien has explicado, y a veces incluso que prostituyen realmente lo que puede ser el dato real. Entonces quería comentarte esta inquietud, a ver qué opinas tú. Yo creo la primera cuestión, yo creo que unos estándares y un sistema de evaluaciones, antes que nada un sistema de autoevaluación, completamente de acuerdo contigo, es que realmente en el momento en que yo me apropio de los estándares, en ese momento es cuando estoy practicando la autoevaluación. De hecho, lo interesante del sistema, tal y como se hace en otros países y demás, ese de portafolio, es que antes que nada, en ese portafolio es una autoevaluación lo que estoy haciendo en función de los estándares. De hecho, normalmente esos procesos de evaluación cualitativa se acompañan de programas formativos en el cual yo estoy durante X meses trabajando con personas que me están ayudando a analizar mi propia docencia desde esos criterios, desde esos estándares que están colocados. Creo que esa es la eficacia del proceso. Yo para presentarme, porque normalmente es un sistema de acreditación, para presentarme a un nivel 2 del UK PSF, ¿no? Del UK Professional Standards Framework, ¿no?
tengo que normalmente pasar un proceso de formación en el cual me van ayudando a revisar, a entender primero en profundidad los estándares para poderme autoevaluar en ese portafolio con respecto a esos estándares y decidir yo mismo lo primero si estoy en condiciones de presentarme a ese nivel. Por eso, claro, es que antes que nada es autoevaluación. Sí, antes de nada siempre es una evaluación para la mejora, ¿no? De lo contrario, no tiene mucho objeto. El tema de las tasas a mí me deja perplejo siempre, ¿no? Cuando las veo colocadas en los docentias. Me deja perplejo porque es que es eso, es que una tasa del 100% de éxito, si me apuras, te diré, a no ser de que se trate de un máster de 15 estudiantes, no es aceptable. Porque básicamente lo que significa, y eso yo lo estoy viendo, lo que ha ocurrido con eso es que hay asignaturas de grado de primero con tasas del 99, del 98, y dices, ¿de verdad? Estudiantes en titulaciones que entran con 5, en tercera opción, ¿tienen de verdad un 99% de éxito? Tú lo que pasa es que no estás evaluando. Ya, pues que incluso en las memorias de verificación tienes que Claro. proyectar tasas. Es que... Pero el problema de la tasa es un indicador que Sí, solamente nos dice cosas cuando lo ponemos en contexto. No es una evaluación. La tasa es un indicador. Y ese indicador necesitamos juzgarlo. Y para juzgarlo necesitamos situarlo en su contexto. Y es entonces cuando podemos saber si realmente la tasa es adecuada o no es adecuada. Una asignatura que sea una asignatura complicada en primero, de un curso que tenga una tasa del 60%, puede ser perfectamente normal. Y cuando el profesor o la profesora la pone en contexto, muestra lo que está ocurriendo, muestra su trabajo y dice, bueno, es que no podemos pasar del 60%, pues puede ser perfectamente aceptable. A veces mucho más aceptable que una tasa del 100%. Así que ese modo de utilizar las tasas es en realidad un tanto ridículo, ¿no? Esa objeción de que la evaluación se demuestre en los resultados es como un brindis al sol, desde mi punto de vista. Sí, pero es que no piensa la NEC así, pero yo estoy totalmente de acuerdo, vamos. Es como un brindis al sol. Lo primero, porque necesitaría, uno, identificar cuáles son los efectos que está teniendo esa evaluación. Es decir, qué efectos de mejora, lo cual ya me plantea un problema enorme. Después, tengo que identificar esas mejoras en qué tipos de factores de resultados podría influir, lo cual es tela marinera desde el punto de vista de la investigación, como para llevarlo adelante en un proceso cotidiano, ¿no? Con lo cual es muy difícil realmente poder cumplir con eso. Es una especie de brindis al sol. Bueno, pues controlemos un poco que realmente la evaluación pues esté mejorando algo, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que yo no soy muy partidario de las encuestas de satisfacción. Antes Max preguntaba sobre las encuestas de los estudiantes, ¿no? Encuestas de los estudiantes hay de muchos tipos. Y las encuestas que hemos generalizado son encuestas de satisfacción, donde los estudiantes no valoran determinados aspectos concretos de la docencia, sino valoran su satisfacción con el profesorado, su satisfacción. Pero el constructo de satisfacción no es un constructo muy utilizable en el sentido que estamos diciendo, porque no me informa exactamente ni de cuál es el problema, ni de cuál es. Por ejemplo, si yo pregunto a mis estudiantes, durante todo el tiempo, durante toda la asignatura, ¿has tenido claro lo que se exigía, lo que se te exigía en la asignatura? ¿Has tenido claro qué es lo que se te pedía para aprobar esta asignatura? Eso es una pregunta sobre un ítem muy concreto que es claridad de expectativas. Un ítem que está relacionado claramente con la capacidad de aprendizaje profundo. Solamente cuando se sabe lo que se espera de uno, entonces se produce aprendizaje profundo. Así que es claramente un ítem relevante. Entonces, yo no le pregunto al estudiante por su satisfacción. Le pregunto sobre si se ha sentido en todo momento que sabía dónde iba. Es muy distinto, no es una pregunta de satisfacción. Pero nuestras encuestas en general tienen esas encuestas. Con lo cual, ni siquiera esas encuestas en las que tú mencionabas me permitirían ver realmente esos resultados, ¿no? Porque son muy difíciles de interpretar. Muchas gracias. Bien, gracias. Posgrado tenía una pregunta que Sí. yo quería hacerla. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a Javier por la excelente presentación que ha hecho. Yo no tengo conocimiento profundo de cómo funcionan las universidades españolas, por eso estoy aquí, porque quiero aprender, pero sí he tenido oportunidad de trabajar en algunas universidades en América Latina, y en ellas, en algunas, existen los sistemas de categorías docentes, en otras no.
Entonces, ¿qué pasa? Que en un colectivo docente hay profesores que acaban de llegar y hay profesores que tienen 30 o 40 años de experiencia. Entonces, quisiera saber si usted tiene alguna experiencia en relación con, en relación con la consideración de todo esto que usted ha planteado, en relación con los indicadores para establecer esos sistemas de categorías docentes. O sea, que yo sepa, en el sistema de las universidades aquí en España no existe una correlación directa en ninguno de estos criterios con digamos, las categorías. Aquí obviamente existen también, como allí, diferentes categorías de profesorado. Pueden variar de unos sistemas universitarios a otros, en Cataluña o en el País Vasco, en Aragón, en diferentes zonas puede haber diferentes figuras de profesorado, pero claro que existen diferentes categorías. Pero esas categorías, aparte de que se consideren algunos méritos docentes para acceder a esas categorías, pero en realidad no están relacionadas directamente con determinados criterios de evaluación. Lo que no existe, por ejemplo, en el sistema británico, el UKPSF, el Professional Standards Framework, lo que hace es establecer 4 certificaciones, 4 niveles, y uno se acredita para el nivel 3, ¿no? Que es Senior Fellow, ¿no? Tú te acreditas para ese tercer nivel y entonces ya tienes esa acreditación, y esa acreditación puede conducirte a tener un mejor contrato o un contrato de otro tipo con la universidad para hacerlo. Pero aquí no existe esa correspondencia. Entonces, no es, porque no está establecido un sistema de méritos de acreditación de mi capacitación docente, de algún modo. Entonces, no existe realmente. Son parcelas, no diría completamente independientes, pero prácticamente independientes, ¿no? Pero pienso que quizás pudiera pensarse, ¿verdad? Yo lo que creo, a mí me gusta el sistema británico en ese sentido, de que sería bueno el tener un sistema que permitiese que determinado profesorado optase a acreditarse a determinado nivel, de tal manera que tuviera, igual que existe en investigación, que existen, pues tengo 3 sexenios de investigación, eso me da una determinada, digamos, estatus, ¿no? Como investigador, pues pudiera tener un nivel 3 acreditado en docencia con estos estándares. En un momento dado he demostrado que mi docencia cumple con esos estándares. Así que tengo acreditado públicamente ese nivel. Creo que sería la vía. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Miguel, Amparo, cualquiera de los dos puede empezar. Lo que quieras, Miguel, tú o yo. Venga, tú, Amparo. ¿Vale? Estaba yo antes. Bueno, Javier, ¿Qué tal, Amparo? Rey, vuelvo al inicio por mis preocupaciones, tú ya sabes, de mis dudas y mis historias. Vamos a ver, asumiendo lo que asumimos, ¿tú crees que estos 3 aspectos críticos de los que has hablado al principio, la necesidad de un marco de referencia, yo creo que en el fondo es ordenar, armonizar y orientar y dar sentido a la evaluación? Claramente. La contextualización, y aquí un poco incluso lo que estaba diciendo la compañera de ahora mismo, no es lo mismo un profesor que acaba de entrar que uno que lleva 40 años aquí, por lo tanto necesita la evaluación contexto, cosa que ahora tampoco lo hacemos. Y la idea de lo cualitativo, y esa creo que es un concepto umbral en nuestro caso, claramente. Entonces, si realmente pudiéramos avanzar en ese terreno, ¿tú crees que un nivel 1 como objetivo para que sea general para todos, ¿no? Porque podemos pensar ingenuamente, creo también, que en las universidades todo el mundo ya tiene ese nivel 1 que es de mínimos, pero en el fondo tiene elementos de calidad de docencia y de hacer las cosas bien. Ese yo creo que puede ser un objetivo relevante para una universidad, y un nivel 2, seleccionando, entiendo yo, de los estándares que hemos planteado, pues aquellos que cada universidad considere desde donde parte y desde a lo mejor también su propio contexto, en el que quiere hacer más énfasis en algún aspecto de calidad que otra universidad no lo va a hacer, y que ese segundo nivel, y aquí van mis preguntas, porque en la Universidad de La Laguna estamos los dos y ya sabes que ese segundo nivel es voluntario,
y es voluntario para aquellos profesores que quieren optar, siguiendo la terminología y la división que hace el documento de ANECA, incluso el de junio, a la calificación de excelente, que ese es un problema que introduce ruido en un sistema en el que, con un sistema cuantitativo, estábamos otorgando calificaciones de excelentes. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, ¿tú crees que sería razonable, siguiendo la calificación del docencia, de que como es favorable, notable, sería para todo el mundo, y aquellos que quieren optar para el excelente podría ser ese nivel 2 voluntario, ir probándolo, ir avanzando? Lo digo por la idea de pensar en una estrategia que nos lleve poco a poco y desde donde estamos cada una hacia ese modelo de excelencia docente, que entiendo que podemos ser muy fieles a lo que nos dice el marco de ANECA, asumiendo que para una universidad en estos momentos, Universidad X, voy a poner la mía por poner un ejemplo, nuestros excelentes estarían en ese nivel 2. Que eso no significa que desoigamos que hay más niveles, pero que para la universidad ese es un horizonte. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que esta propuesta, que ya tiene muchos cambios, de donde venimos, puede ser entendida con el nivel que tenemos de experiencia y donde estamos en estos momentos, o va a ser mucha la resistencia? ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo un poco por empezar por el principio de tu discurso, yo creo que efectivamente los tres problemas que he enunciado al principio son nuestros tres talones de Aquiles en estos momentos, ¿no? O sea, creo que tener un marco es indispensable, pero ahora ANECA nos ha marcado que tenemos que tener un marco en nuestras docencias. Lo que pasa es que tener un buen marco no es tan sencillo, ¿no? No, no lo es. Lo sabemos muy bien, lleva muchísimo trabajo el tener un buen marco. Y sobre todo, ya enlazando con la pregunta que hacías, tener un buen marco requiere estrategia también. Porque el marco, nosotros proponemos un marco basado en la investigación, pero es un marco ajeno a la situación de la universidad y al contexto específico de esa universidad. Si nosotros podemos proponer ese marco, pero nunca lo hacemos para que se lo cojan directamente, porque no, hay un segundo factor que hay que considerar, que es la estrategia y el contexto de la propia universidad. Así que la operación, por ejemplo, de la Universidad de La Laguna, de decir, vale, muy bien, esta es vuestra propuesta basada en la investigación de lo que pueden ser grandes criterios, pero para mí, estratégicamente en mi universidad, quiero apostar por estos tres. Y ese es un aspecto fundamental. Yo creo que la contextualización es otro de los grandes retos. Nuestro sistema no está contextualizando, y una evaluación, y ya especialmente una evaluación que vaya hacia la mejora, si no está contextualizada no va a ningún lado. Además de ser injusta, es que no va a ningún lado. Así que, y puede ser muy injusta, y eso es muy grave. Muchísimo, muchísimo. Pero es que además no va a ningún lado, porque sin el contexto, la docencia es claramente una actividad muy, muy contextualizada. Así que no se puede juzgar fuera de ese contexto, ¿no? Y por supuesto, necesita ser cualitativa. ¿Cómo no va a ser cualitativa? Pero eso es que toda la investigación, todas las actividades complejas y la docencia. Sí, pero en ese terreno yo creo que ese es uno de los puntos, talones de Aquiles más gordo, porque la obsesión de mis compañeros de mi universidad, pues es la idea de la objetividad, ¿no? Claro. Y cuando los metemos en ese terreno, es un terreno que va a costar generar esa cultura, y claro, hay que hacerlo de manera estratégica para que sea posible. Pero claro, Amparo, es como si dijésemos ahora, a partir de este momento, en aras de la objetividad, a vuestros estudiantes solamente los vais a evaluar con test de respuesta múltiple. Y entonces nos quedaríamos así diciendo, ya, pero es que mi asignatura no se puede evaluar con un test de respuesta múltiple. Habrá algunas cosas que sí, pero mi asignatura no. Pues la docencia no se puede evaluar con un test de respuesta múltiple. Ni se puede evaluar cogiendo los indicadores tal cual. No se puede. Sencillamente, esa es una evaluación que no es válida. No, está claro. Evaluar, ¿no? Entonces, no es posible. Entonces, claro, aquí hay una cuestión con el término excelente que utiliza ANECA, de modelo de excelencia como tal, ¿no? Y es que esa idea de modelo de excelencia parece que sea un absoluto. Pero es muy malo hablar de absolutos en este caso, porque de lo que hablamos es de estrategias de universidad. Entonces, una evaluación, el propio documento de ANECA habla de estrategia de universidad y pone en primer término las estrategias de universidad. Y eso se pega un poco de bofetadas con la idea de un modelo de excelencia que parece que sea absoluto.
bueno, yo quiero entenderlo, que por eso está entendiendo lo que ahora voy a considerar un modelo excelente en esta universidad, en este momento, y que ese modelo irá variando con el tiempo. Me gustaría entenderlo así, ¿no? Porque es la forma donde casan las dos cosas. Es decir, bueno, primero usted tiene que tener un sistema de evaluación, es ante todo una herramienta estratégica de la universidad. Entonces, como decía María, es que necesitamos saber a dónde vamos como universidad en términos de docencia, y en el momento en que lo sepamos, ponemos a disposición determinados estándares de evaluación en esa dirección y ponemos otros muchos mecanismos de formación, de acompañamiento, de reconocimiento, ponemos otros mecanismos que me permiten ir empujando el sistema en esa dirección, porque evaluación sin formación y sin innovación no va a ningún lado, y si me apuras hasta sin investigación educativa, no va a ningún lado. Así que necesitamos poner esos mecanismos, pero una pieza clave es la evaluación, pero es estratégica. Entonces, yo lo que creo es que las universidades, teniendo claro cuáles pueden ser, hacia dónde se puede ir, deben formular su estrategia y elegir unos determinados estándares que consideran que son los estándares clave en ese momento, en el contexto en el que ve, en el que está su profesorado. Porque no puede poner, si nosotros pusiéramos estos estándares de nivel 3, que simplemente he apuntado, los pusiéramos como evaluación de nuestro profesorado se revelaría. Porque diría, ¿pero de qué estáis hablando? Si es que ni siquiera entiendo de qué me estáis evaluando. Claro, lo que estamos hablando es de investigación educativa, de eso estamos hablando, de investigación en educación superior. Como tan habitual, no hay unas lecturas de investigación en educación superior, pues no, es lógico. Así que pongamos estándares reconocibles en estos momentos por la mayoría del profesorado de mi universidad y hagamos de ellos estrategia. Yo creo que no se trata de excelencia en un sentido absoluto, sino de estrategia. De mirar, de gestores dentro de la universidad que miren la docencia estratégicamente, ¿no? Y miren hacia dónde puedo hacerlo avanzar en los próximos 3, 5 años, hacia dónde quiero que avance mi universidad, ¿no? Y en función de eso coloco unos determinados estándares hacia los que quiero avanzar y desde los que evalúo. Creo que es eso, ¿no? Gracias, Javier. Gracias, Amparo. Miguel, cuando quieras. Veis, al final estáis hablando de coreografías institucionales. Y eso, entro en el mismo tema que el que estabais ahora, porque es lo que a mí me ha despertado tu conferencia, ¿no? Claro, tú hablas bien de los 3 niveles, de qué caracteriza a cada uno de esos niveles, pero como formadores de profesores yo creo que para nosotros más importante todavía que saber qué son cada uno de los niveles es saber cómo se transita de uno al otro, ¿no? Es decir, cómo un profesor que está en el primer nivel va a tener posibilidades de transitar al segundo y del segundo al tercero, porque el gran problema es ese. No va a venir el Espíritu Santo a iluminarlos. Y a veces da la impresión de que ha de ser el propio profesor con sus armas y bagajes el que tiene que ir transitando a través de todo ese proceso. Yo creo que al primer nivel se puede llegar con ese pensamiento particular de un buen profesor que va trabajando, que se va esforzando, que va desarrollándose, pero del primero al segundo de ninguna manera va a pasar con sus propias herramientas, porque es otra forma de pensar la enseñanza que está haciendo, y esto tiene que responder a una estrategia de trabajo colectivo. Primero, no pasará nunca si se va reduciendo a su propia disciplina. Si lo que decimos es que el estudiante ha de aprender a pensar como piensa un profesional no piensa desde una disciplina individual, cómo resolver un problema. Por lo tanto, el currículo aparece como un elemento, diríamos, de contextualización de todo lo que está haciendo. No puedo yo seguir como profesor individual. Ahí tienen que entrar las competencias que se definen a nivel general de esa titulación, van a definir en términos genéricos. Tú no vas a tener espíritu de historiador porque sepas mucho de historia medieval. Tienes que tener
toda la perspectiva de lo que significa la historia a nivel general. Es decir, si te centras mucho en una sola disciplina, no vas a tener esto. Y el propio profesor, si queda con su única arma de la disciplina en la que está trabajando, sin integrarse en el entorno en el que está, esas competencias de la titulación que quiere transmitir a sus estudiantes, no las va a tener. A mí la idea del profesor como experto que piensa su disciplina me gusta mucho, pero me preocupa mucho, porque yo en muchos casos a nuestros profesores no los veo como expertos en el campo en el que están, ¿no? En el campo en el que están enseñando. Pues, por ejemplo, muchos no tienen ninguna experiencia profesional. ¿Qué tipo de pensamiento, qué forma de pensar la actividad profesional tienen estas personas que no han tenido nunca una experiencia profesional? ¿Y de qué manera? Desde luego, ellos solos, el pensamiento que les van a transmitir a sus estudiantes va a ser un pensamiento muy disciplinar, muy académico, muy erudito. Y esto es lo que les pasa a veces. Si tuvieran la posibilidad en esas coreografías institucionales de hacer prácticas, un propio practicum para los propios docentes, de estar trabajando en grupo con otros profesores que sí tienen una visión más profesional, más práctica de lo que hace la profesión, ese tránsito, Javier, es el que me preocupa. Y seguramente esto nunca se va a hacer de forma individual. Es decir, un profesor dejado a sus propias fuerzas nunca va a poder llegar, ya no digo al tercer nivel, ni siquiera al segundo nivel de una manera personal, por mucho que se esfuerce, ¿no? Y esto va a depender mucho del tipo de contexto que se le monte, del tipo de estrategia, eso que llamo coreografía institucional para el desarrollo de una determinada docencia, ¿no? Esto es un poco la preocupación que yo tenía de cómo hacer ese tránsito, que quizá es algo que tenemos que clarificar un poco más, porque esto ya acaba señalando no, diríamos, las tareas que tiene que hacer un docente, sino las tareas que tiene que hacer una institución para lograr un equipo de docentes que realmente estén en condiciones de formar bien a sus estudiantes, ¿no? Sí, yo creo que completamente de acuerdo en que el problema es concebir un trayecto, concebir cómo hacer ese tránsito, y desde luego ese es un trabajo institucional. Pero también es un trabajo, nosotros mismos tenemos que comprender mucho mejor cuáles son las claves que permiten pasar de una manera de pensar la docencia a otra manera de pensar la docencia, porque realmente, o sea, lo que distingue los tres niveles son concepciones muy distintas, no solo de lo que significa aprender y enseñar, sino de lo que significa el conocimiento en sí mismo. Es decir, epistemología, concepciones epistemológicas, concepciones del aprendizaje y concepciones de la enseñanza van todas de la mano. Y realmente lo que hemos podido comprobar es que unas no se cambian sin las otras, ¿no? Para hacerlo. Lo digo esto por un enfoque, por ver un poco, entrar en el tema de cómo hacer la transición. Yo creo que hemos cometido un grave error. Y es, por ejemplo, toda esa formación en metodologías, etc. Es un grave error. Entendedme, ¿no? En sí mismo siempre está bien conocer metodologías, pero eso no cambia la manera de pensar de las personas en el problema que tú planteas, en el modo de cambiar transformar la docencia. Porque lo que observamos es que por muchos cursos que traemos de metodología por proyectos, metodología por casos, metodología por problemas, el profesorado sigue actuando del mismo modo e incorpora aquellas herramientas que son coherentes con su manera de pensar el aprendizaje y la docencia, incorpora solamente aquellas que son coherentes con sus maneras previas, ¿no? Realmente no produce ese salto. Bien, yo creo que el problema de la transición entre unas formas de pensar debemos pensarla desde lo que toda la investigación de los últimos, sobre todo de los últimos 15 años, nos ha dicho sobre esto. Porque desde hace tiempo toda la teoría sobre conceptos umbral, sobre lo que significa el cambio y los núcleos, los cuellos de botella, son exactamente los conceptos umbral por los cuales pasa el tránsito hacia el pensamiento experto. De eso exactamente estamos hablando también en la formación del profesorado. Así que la investigación lo que debe hacer es trabajar sobre cuáles son los conceptos umbral que bloquean el paso desde una concepción simple a una concepción mucho más compleja de la docencia. Ese es el punto, ese es el tránsito que se ha hecho en economía, que se ha hecho en ingeniería, que se ha hecho en matemáticas, que se ha hecho en todas las disciplinas. En los últimos 15 años hay un volumen atroz de investigación sobre ese tránsito a la forma de razonar y actuar experta. Es un movimiento que empieza
Pues yo creo que en economía, con la publicación de Meyer y Land, creo que la primera publicación es de 2003, y a partir de ahí, en los últimos años, desde la economía se ha ido exportando a muchos otros territorios donde tratamos de investigar qué es lo que impide, que es la pregunta, qué es lo que impide a nuestros estudiantes pensar como expertos en su ámbito, ¿vale? ¿Qué es lo que impide a nuestro profesorado pensar como expertos la docencia? Es la misma pregunta. Y esa misma pregunta, creo que el enfoque de los conceptos umbral y el enfoque de los cuellos de botella, de los bottlenecks, nos ayuda mucho a entender el fenómeno. Y de hecho, nosotros en el trabajo posterior del MEDAD, en el campus MEDAD, etcétera, lo que hemos hecho es trabajar intentando identificar cuáles eran precisamente esos umbrales que bloqueaban o facilitaban, digamos, por donde había que pasar, qué cosas hay que cambiar claves para llegar a pensar la docencia de otro modo. Por ejemplo, hay una concepción ingenua sobre lo que significa aprender, lo que significa comprender. Esa concepción de que la comprensión es como el advenimiento de una claridad, de una luz, ¿no? Algo mágico. Es una especie de pensamiento mítico sobre el aprendizaje. No, no. La comprensión significa cosas muy distintas en distintos ámbitos. Y la comprensión es un proceso de razonamiento que en este ámbito concreto significa esto. Necesitas investigar sobre lo que significa comprender esto. Y una vez que investigues lo que significa comprender esto, necesitas investigar por qué tus estudiantes no están haciéndolo de ese modo. Y entonces logras identificar el cuello de botella. Eso es exactamente esa idea de la comprensión como elemento esencial. Claramente es uno de estos conceptos umbral que está bloqueando a nuestros profesores. Porque esa idea, las palabras nos traicionan. Asimilar, interiorizar. ¿Asimilar el qué? ¿Interiorizar qué? Si el conocimiento no entra así. El conocimiento, la comprensión siempre es autoformación, como decía Michelenchi. Siempre es autoformación. La comprensión es uno que hace de sí mismo. Nadie enseña comprensión de nada. Así que entender la verdadera naturaleza de la comprensión, del aprendizaje profundo y demás es claramente un umbral en este proceso. Y nosotros en el proceso de trabajo, pues en el proceso que hemos seguido, pues tenemos identificados, creo que son 5 grandes umbrales en ese tránsito. Podríamos concentrar el trabajo, necesitaríamos trabajar bastante más para intentar confirmar algo más, esas hipótesis, e intentar trabajar sistemáticamente, y yo creo contigo, institucionalmente, en determinados umbrales, ¿no? Porque al final esos umbrales se pasan mucho más fácilmente cuando se hacen en comunidad. Cuando se hacen en comunidad, esos tránsitos son relativamente más sencillos. Cuando se hacen en solitario, los tránsitos son muchísimo más difíciles porque requieren elaboración, requieren pensar y necesitamos pensar con otros para que esos tránsitos se produzcan, ¿no? Así que necesitamos, claro, que sean estrategias institucionales. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Bueno, entiendo que ya no hay ya ningún comentario y nadie que quiera pues compartir con nosotros sus inquietudes. Yo simplemente, antes de darle la palabra a Max, sí que me gustaría concluir diciendo que, bueno, que me quedo con, primero, una muy buena sensación en el sentido de que creo que la Universidad Española va a empezar a caminar hacia un objetivo claro a la hora de evaluar a nuestros profesores. Creo que la apuesta de la NECA y el MEDAT puede ser un buen instrumento que nos pueda ayudar a todos. Yo creo que es un instrumento básico para poder empezar hacia ese objetivo. Me quedo, por lo tanto, con la necesidad de un marco. Es importante. Me quedo con un concepto que es la contextualización. Con esa contextualización, con esa necesidad de coreografías en las que para mí es tan importante las instituciones que tienen que marcar las directrices, pero también el trabajo de las disciplinas, porque no es lo mismo los conceptos o los conceptos umbrales que tú estabas diciendo en mi disciplina como con una disciplina mucho más aplicada, y por lo tanto a la hora de establecer esos marcos hay que contextualizar también por disciplinas. Y bueno, y me quedo con algo que me satisface mucho, que es un título para un artículo que impide a mis estudiantes aprender.
Claro. Esa va a ser la próxima investigación que voy a hacer con mis estudiantes de grado en creación de empresas. ¿Qué les impide aprender? Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer y bueno, y seguro que cuando empiece esta investigación me vas a tener como un poquito pesada. Muchas gracias, Javier. Max, cuando quieras. Gracias, María. Nada, muchas gracias a todos. Solo recordar que el próximo 4 de mayo, bueno, será la última sesión del ciclo de webinars. Será un grupo de profesores y profesionales capitaneado, coordinado por Javier Oyuelos, de la Universidad de Burgos, y será sobre formación e innovación docente en las universidades públicas de Castilla y León. Pues nada, hasta el día 4 de mayo y muchas gracias a todos, Javier, y hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Hasta luego a todos. Adiós, Adiós. a todos. Adiós. Adiós a todos. Gracias, Adiós. Javier. Adiós, Elena.